Café con Galat. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un Café con Galat, un espacio para reflexionar, para pensar en tantos temas que hoy tocan al mundo. Este programa está precisamente presentado, conducido y dirigido por el doctor José Galat, quien es el presidente de la Universidad La Gran Colombia. Nos acompaña también la doctora Ana Cecilia Orozco, quien es la decana de la Facultad de Posgrados, y Cristian Ferrer, coordinador de pastoral de la Universidad La Gran Colombia. El tema para hoy es muy interesante, los invitamos a todos ustedes a estar muy atentos, también a tomar nuestras líneas telefónicas para que puedan comunicarse, para que puedan hacer sus opiniones y también, por supuesto, recibir los sabios consejos como siempre los hemos recibido en este programa. Línea gratuita nacional 018-115-116 y una línea en Bogotá 287-8355. Tema muy importante. Dos papas, dos iglesias. Doctor José, buenas noches. Buenas noches. Estamos inmensamente preocupados, perplejos, llenos de pesares, además, y de temores. ¿Qué va a pasar en este próximo sínodo convocado para comenzar el 4 de marzo, de octubre, del mes entrante, pues, 4 de octubre, y que se desarrollará hasta el 20, está previsto? Sí, está previsto. ¿Por qué perplejidad y por qué temores? Por lo que hemos venido diciendo en este programa. Yo les voy a resumir. Es que hay dos grandes grupos. Un grupo que podríamos llamar el grupo de modernistas, de innovadores con visos de herejía y de apostasía, que es lo más grave. Y los tradicionalistas, los fieles, los que quieren conservar el espíritu del Evangelio y lo que dijo Cristo, en relación con el problema de los divorciados y vueltos a casar, teniendo vigente el primer matrimonio, y las personas que ejercen la homosexualidad y los abortistas, a quienes pretenden los modernistas darles la Sagrada Eucaristía sin mayores condiciones. Alegan muchas razones, que aquí hemos estado viendo, o motivos, porque no hay razón para eso. Motivos, por ejemplo, la misericordia, la compasión que la Iglesia debe tener a semejanza de Cristo, que fue compasivo con los pecadores. Pero resulta que fue compasivo Cristo con los pecadores, pero no con el pecado, que ese es el punto fundamental que está en juego. De modo que aquí se está hablando de una falsa misericordia, porque la misericordia que contraría la verdad, pues es una ficticia, una falsa, una inepta misericordia. Bueno, son algunos de los motivos que alegan ellos, pero ese es uno de los principales. Pero los motivos, en el fondo, son secundarios frente a la misma palabra de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Qué es lo que tiene el Evangelio sobre eso? A eso tenemos que atenernos. Ese es el punto fundamental. Entonces hay dos grandes bloques que algunos denominan choque de trenes, que posiblemente pueda ocurrir en este sínodo, tal como están las cosas. Desafortunadamente es así. Vamos a mirar ese video del choque de trenes, porque se nos ponen antecedentes de todo lo que hemos estado haciendo aquí. Entonces, mucha atención, y vamos a pedirle allá a los del máster que nos pasen el video. El choque de trenes. El próximo sínodo de obispos, planeado para octubre de 2015 en Roma, donde se discutirá sobre el tema de la familia, se muestra desde ya como el escenario en donde se enfrentarán dos poderosas fuerzas surgidas del propio Vaticano. El motivo: la propuesta de dar la comunión a divorciados vueltos a casar y el reconocimiento de las uniones homosexuales por parte de la Iglesia Católica. De este sombrío panorama han surgido dos grupos opuestos, cardenales y obispos, unos a favor y otros en contra, han sentado sus posturas antagónicas frente al tema que tiene ya polarizada la Asamblea de Obispos, aún antes de realizarse. Importante reunión que debiera ser un encuentro de reflexión para perfeccionar conjunta y armónicamente la postura de la Iglesia Católica frente al trascendental tema.
pero este ideal de comunión y armonía dentro de la asamblea obispal parece estar lejos de toda posibilidad. Primero, precisemos qué es un sínodo de obispos. En la Iglesia Católica, el sínodo episcopal o sínodo de los obispos es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo que se reúnen en ocasiones especiales para estrechar la unión entre el Papa y los obispos. Esta asamblea busca que el Papa tome determinaciones pastorales de forma colegiada, es decir, que el Papa guíe la barca de Pedro de forma mancomunada, en armonía con todos los demás jerarcas católicos del mundo. El sínodo, a diferencia de los concilios, que tienen capacidad para definir dogmas y legislar, es solo consultivo y tiene por misión fundamental asesorar al Papa en el tema propuesto y presentarle un documento final de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de decidir sobre asuntos de la Iglesia. El próximo sínodo o Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, en su versión número 14, se celebrará del 4 al 25 de octubre de 2015. Esta asamblea tiene como finalidad formular orientaciones pastorales para la atención de la persona y la familia. La reunión de jerarcas versará sobre el tema la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. La trascendental cita orbital de obispos reflexionará sobre los puntos tratados en la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos, realizada en el mes de octubre de 2014 y convocada personalmente por Francisco I. Aunque este es ya conocido como el sínodo más representativo del mundo, sobre el tema consultado por el Papa a sus pares, Francisco I tiene total autonomía para decidir. Sobre sus hombros pesará, pues, la responsabilidad de los alcances de estas decisiones. En pocas palabras, esta es una reunión de consulta para aconsejar al Papa Francisco, entre otras cosas, sobre si se debe o no dar la comunión a divorciados y si se deben reconocer las uniones homosexuales. Pero quien toma la decisión final es el Papa en persona. Después del sínodo, para enero de 2016, se espera que el Papa argentino emita una exhortación apostólica que trace el camino que la Iglesia Católica en todo el mundo recorrerá de aquí en adelante, sobre el tema fundamental de la familia. Aunque variados serán los temas a discutir y tratar en este sínodo, todos en torno a la familia, dos temas serán los de mayor importancia y atención por sus alcances y trascendencia: la comunión a personas divorciadas y vueltas a casar y el matrimonio gay. Como desde hace mucho tiempo no aconteciera, ya es claro que en este importante evento católico se enfrentarán dos corrientes opuestas en el Vaticano. Una, la de obispos y cardenales llamados tradicionalistas, que buscarán defender la concepción tradicional de la familia, compuesta por hombre y mujer, y unida mediante el vínculo indisoluble del sacramento del matrimonio. Postura dogmática, fiel al Evangelio y leal a las enseñanzas del magisterio. La otra, la de obispos y cardenales llamados modernistas, que buscarán defender una postura eclesial acorde con los tiempos, que transforme el concepto de familia y al final permita que se dé el sacramento de la comunión a personas divorciadas vueltas a casar y se acepten las uniones homosexuales como sanas y normales. Postura antidogmática contraria a las enseñanzas del Evangelio, que apostata a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Desde la sorprendente declaración de Francisco I, en rueda de prensa aérea en julio del 2013, cuando dijo respecto a los homosexuales: ¿quién soy yo para juzgarlos? Y luego, con la ya esclarecida expresión: los divorciados no están excomulgados, son parte de la Iglesia. A los ojos del pueblo católico y del mundo, cada grupo en contienda viene mostrando sus cabezas visibles. Ellos, de acuerdo a sus tesis, actos y declaraciones, vienen defendiendo una de las dos posturas. Del lado modernista y contemporizador se destacan, entre otros, Walter Kasper, Lorenzo Baldisseri, Reinhard Marx y Johann Boni. Mientras que del lado tradicionalista y doctrinario sobresalen Robert Sarah, Raymond Burke, George Pell y Walter Brandmüller.
Estos cardenales de alguna manera representan a numerosos prelados y purpurados, quienes vienen fijando desde antes sus posturas y serán los encargados de elaborar al final de la asamblea el documento conclusivo sobre el cual Francisco I tomará decisiones y trazará el camino pastoral que la Iglesia en todo el mundo deba seguir. Por su influencia y su protagonismo previo, y aunque no todos participen presencialmente en el sínodo, creemos que estas serán algunas de las principales figuras de la próxima reunión mundial de obispos sobre la familia. Se espera que mantengan sus posturas. Cardenal Robert Sarah. El doctrinario defensor Robert Sarah, cardenal africano, nació en la Guinea Francesa, África, en 1945. Es el actual prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y actual presidente del Pontificio Consejo Cor Unum. En una entrevista afirmó: "Mi padre me enseñó a amar mucho a la Virgen María. Todavía puedo verlo tirarse de rodillas en la arena de Urus para rezar el Ángelus todos los días antes del almuerzo y la cena". El cardenal declaró en su reciente libro Dios o Nada: "Por eso afirmo solemnemente que la Iglesia africana se opondrá firmemente a toda rebelión contra la enseñanza de Jesús y el magisterio". Cardenal Walter Kasper. El herético reformador Walter Kasper, cardenal alemán, nació en 1933. Hasta el 2010 fue presidente emérito del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Al quedar la sede pontificia vacante con la renuncia a Benedicto XVI, el cardenal Bergoglio encontrará en él un decidido defensor para su elevación a la cátedra de Pedro. Fue el principal vocero, animador y expositor del pasado sínodo del 2014, donde dijo: "Los divorciados que viven en uniones no reconocidas por la Iglesia deberían poder recibir la Sagrada Comunión". En su libro Introducción a la Fe afirmó: "Se cree en Dios, pero no en los dogmas, ni en la Iglesia, ni en milagros". En su obra Jesús el Cristo, critica los milagros realizados por Jesús como si su relato fuera fantasioso y exagerado. Cardenal Raymond Burke. El dogmático y leal Raymond Leo Burke, cardenal norteamericano, nació en 1948. Fue prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, nombrado por Benedicto XVI, hasta su remoción por Francisco I, y nombrado por él mismo en el muy inferior puesto de patrono de la Orden de Malta. En una entrevista, Burke calificó las relaciones homosexuales como profundamente desordenadas y dañinas. Sobre Francisco I, en otra afirmó: "El Papa no es libre para cambiar las enseñanzas de la Iglesia con respecto a la inmoralidad de los actos homosexuales o la indisolubilidad del matrimonio o cualquier otra doctrina de la fe". Sobre la actuación de Kasper, en el sínodo pasado del 14 dijo: "Encuentro sorprendente que el cardenal Kasper afirme hablar por el Papa. El Papa no tiene laringitis. El Papa es capaz de enseñar y hablar por sí mismo. Si esto es lo que quiere, él lo dirá", afirmó. En una entrevista concedida a la televisión francesa, Canal France 2, por primera vez un cardenal afirma públicamente que en caso de que el Vaticano dé cuerpo legal a la nueva tendencia modernista frente a la comunión a divorciados vueltos a casar y a la aprobación de uniones homosexuales, entre otros cambios, él va a resistirlos. En la entrevista, cuando el periodista mencionó la comunión a los divorciados y la nueva línea de la Iglesia Católica hacia la homosexualidad, caracterizada por la frase "¿Quién soy yo para juzgar?", dicha por Francisco I, el entrevistador pregunta: "Si el Papa Francisco persiste en esta dirección, ¿qué hará usted?". Respuesta del cardenal Burke: "Resistiré. No puedo hacer otra cosa. Hay un malestar, eso es indudable". El periodista entonces pregunta: ¿esto es preocupante? Cardenal Burke: "Sí, lo es". Periodista: "Según usted, ¿la Iglesia como institución está amenazada?". Cardenal Burke: "El Señor nos ha asegurado, como dijo a San Pedro en el Evangelio, que las fuerzas del mal no vencerán". Cardenal Reinhard Marx. El apóstata y rebelde Reinhard Marx, cardenal alemán, nació en 1953. Fue uno de los 8 cardenales elegidos por el Papa Francisco para conformar el Consejo de Cardenales,
que busca ayudarle en el gobierno de la Iglesia y reformar la curia romana. Es el actual presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad de Europa. Marx apoya el uso de la píldora del día después, ha negado el dogma de la existencia del infierno y promueve el sacerdocio femenino. Se manifiesta hostil a la indisolubilidad del matrimonio, niega que vivir en adulterio sea siempre pecado y valora el amancebamiento y las uniones homosexuales. En una entrevista afirmó que una familia compuesta por un hombre y una mujer es el concepto ideal para la Iglesia, pero otras formas de vida en las que los humanos asumen la responsabilidad entre sí duradera no pueden ser completamente negados de una cualidad moral. Según este cardenal cismático y disidente, cada conferencia episcopal del mundo es independiente y autónoma para decidir por cuenta propia, sin atender las instrucciones de Roma. En una conferencia de prensa de la Asamblea de Obispos Alemanes a comienzos de este año 2015, afirmó: "No somos una sucursal de Roma. Cada conferencia de obispos es responsable por el cuidado pastoral y su contexto cultural, y debe predicar el Evangelio en su propia y original manera. No podemos esperar por el sínodo para decirnos cómo tenemos que moldear la labor pastoral con matrimonios y familias". Anunció la separación de la Iglesia Europea de Roma al advertir que si el sínodo próximo mantiene la doctrina actual de restricción de la comunión a los adúlteros, entonces nosotros, comillas, haremos lo que se nos dé la gana. Obviamente, esta es una idea absolutamente anticatólica que no respeta la unidad de la Iglesia. Cardenal George Pell. El firme George Pell, cardenal australiano, nació en 1941. Es miembro de la Congregación para los Obispos y para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Es miembro de los Consejos Pontificios para la Familia, para la Justicia y la Paz. Fue uno de los 8 cardenales elegidos para formar parte del Consejo de Cardenales creado por Francisco I. El cardenal Pell, desde febrero del 14, es el encargado de las finanzas del Vaticano. En entrevista realizada en octubre del 2014 dijo: "Como cristianos seguimos a Cristo. Con el tema del divorcio, algunos quisieran que Jesús hubiese sido un poco más suave, pero no lo fue, y yo me quedo con él". También denuncia que hay un grupo de prelados que, comillas, quieren cambios más amplios para el reconocimiento de las uniones civiles adúlteras y para las uniones homosexuales. También protesta por el movimiento modernizador y contemporizador de un sector de la Iglesia al decir: "Está claro, y no es una novedad, que la proclamación de la doctrina de la Iglesia ha de adaptarse a situaciones concretas de la vida de la sociedad y del individuo, para que el mensaje sea escuchado. Pero esto solo se aplica a la forma de la proclamación, y de ninguna manera a su contenido inviolable. Esto quiere decir que la Iglesia debe cambiar y adaptarse a los tiempos modernos en la forma de evangelizar, mas no en el mensaje del Evangelio, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y no debe cambiarse por ser palabra de Dios revelada". El cardenal Pell criticó duramente al cardenal Baldicieri, secretario del Sínodo 2014, al afirmar que el documento final preparado por él, comillas, es tendencioso y no representa con exactitud los sentimientos de los padres sinodales. Al respecto también aseveró: "No vamos a ceder a la agenda apóstata, no vamos a derrumbarnos". Cardenal Lorenzo Baldicieri. El antidogmático hereje Lorenzo Baldicieri, cardenal italiano, nació en 1940, secretario general del Sínodo de los Obispos desde su nombramiento por Francisco I, previamente secretario de la Congregación para los Obispos. Algunos prelados fieles denunciaron a este cardenal por su descarada parcialidad en la elaboración del documento final del Sínodo de la Familia de 2014, donde tramposamente omitió las razones expuestas por cardenales tradicionales en defensa del matrimonio y la familia y exaltó las tesis modernistas. En una conferencia internacional con movimientos pro familia en el 2014 afirmó: "No deberíamos estar sorprendidos por los teólogos que contradicen la enseñanza de la Iglesia. Los dogmas pueden evolucionar y no tendría ningún sentido la celebración de un sínodo
si fuéramos simplemente a repetir lo que siempre se había dicho. También sugirió que, solo porque una interpretación particular tuvo lugar hace 2000 años, no significa que no pueda ser cuestionada. Es de observar que si los dogmas evolucionaran, significaría que la Iglesia se equivocó al formularlos, y por tanto, o el Espíritu Santo dejó que la Iglesia errara, o no la asistió, lo cual en ambos casos es una herejía. Cardenal Walter Brandmüller. El leal y sabio Walter Brandmüller, cardenal alemán, nació en 1929, reconocido historiador y profesor, PhD, presidente emérito del Comité Pontificio de Ciencias Históricas, es canónigo de la Basílica de San Pedro desde 1997. Frente a quienes pretenden cambiar la doctrina y modernizar la Iglesia, en entrevista afirmó: quienes quieren cambiar la enseñanza de la Iglesia son herejes, incluso si llevan la púrpura romana. Fue junto al cardenal Borg y otros prelados el autor del libro Permaneciendo en la verdad de Cristo, matrimonio y comunión en la Iglesia Católica, escrito para rebatir las tesis apóstatas sobre la familia. Sobre la comunión de adúlteros, de forma preclara expresó: de hecho, existe una contradicción interna indisoluble en alguien que quiere recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y unirse con Él, y al mismo tiempo ignora conscientemente sus mandamientos. Obispo Johann Boni. El contemporizador y progre Johann Boni nació en 1955 en Bélgica, obispo de Amberes y colaborador del cardenal Walter Kasper en el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Es el probable sucesor a la presidencia de la Conferencia Episcopal Belga. Este obispo critica la doctrina de la Iglesia que solo reconoce las relaciones entre parejas formadas por hombre y mujer, y pide a la Iglesia el reconocimiento de las relaciones entre parejas del mismo sexo. En entrevista afirmó: debemos buscar en el seno de la Iglesia un reconocimiento formal de las relaciones que también están presentes en numerosas parejas bisexuales y homosexuales. Loable estilo colegiado ha mostrado Francisco I para atender tema tan trascendente, actitud que ha sido calificada hasta de democrática por algunos sectores, pese a que la Iglesia Católica es una monarquía de derecho divino cuya cabeza es el Papa. Pero esperamos y oramos todos porque sea su carácter de vicario único de Cristo el que prime en este caso y brille así una vez más la acción del Espíritu Santo sobre el papado y sobre la Iglesia. La historia de la Iglesia Católica está llena de ejemplos en donde el Papa, con su gran autoridad y sabiduría, es quien termina resguardando el imperio de la verdad y de la razón, alejando a la Iglesia de la traición a Dios y del error, dirimiendo con la autoridad petrina los posibles conflictos internos y con la decisión personal del Papa, asistida por el Espíritu Santo, poniendo punto final a las confrontaciones doctrinales internas y externas, que de no ser aclaradas, podrían degenerar en un gravísimo cisma, o en el resquebrajamiento de la unidad de la Iglesia Universal. Francisco I, en junio de este año, previo al Sínodo de octubre, al concluir su homilía en Guayaquil, Ecuador, alentando a las familias con un mensaje lleno de esperanza, les dijo: y el mejor vino está por venir, aunque todas las variables y estadísticas digan lo contrario. Esperamos que el vino referido sea el vino que Francisco I sirva a las familias de todo el mundo después del sínodo, y desaparezcan así las tinajas llenas de vinagre, lejía y aguarrás que varios lobos con piel de cardenal nos tienen preparadas. Por ello esperamos todos los católicos, así confiamos y por ello oramos, que Francisco I, fiel a la palabra de Dios, no a la de los hombres, fiel a la tradición de la Iglesia bimilenaria, no a las corrientes modernistas de algunos jerarcas liberales, y fiel al magisterio de la Iglesia por Cristo fundada, sea quien al final trace la ruta segura por la que toda la Iglesia deba transitar para que la vocación y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo estén en comunión y unidad con el único Dios eterno
y no con los hombres de este tiempo, falibles y temporales todos. En mayor medida, del cardenal Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francisco I, depende que este desafortunado choque de trenes que se ve venir en el Vaticano no descarrile a la Iglesia Católica y lleve a sus pasajeros a la apostasía, grita el pueblo fiel. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, bendice a tu Iglesia en este momento aciago, para que se conserve fiel a ti, a tus enseñanzas, a tus mandatos y preceptos. Virgen María, Madre de la Iglesia, San José, patrono de la Iglesia, San Pedro, santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Un café con Galat. Un café con Galat. Estamos de regreso en Un Café con Galat. Antes de irnos a la pausa, quedábamos todos en puntos suspensivos después de haber visto un video con una interesante investigación, doctor José. Sí, sobre todo, interesante y tremenda para la suerte de la Iglesia, porque de ahí puede salir precisamente el temido cisma, que es una gran división de la Iglesia. Pero no solo cisma, algo peor, es cisma duplicado de herejía, de apostasía, que todavía es peor que peor. Eso es lo que se viene. Ese es el sombrío panorama que nos muestra el video que acabamos de ver. Pero yo quisiera ver las opiniones aquí de mis colaboradores. Comienzo por las damas, la doctora Ana Cecilia. Bueno, ¿qué opina de ese video? Doctor, este video nos muestra la radiografía de lo que está pasando en la Iglesia. Nos presenta perfectamente una visión muy clara de lo que hay al interior del Vaticano. Dos corrientes, dos movimientos, dos opiniones, pero lo más triste es que se olvidan del fundador de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es Cristo. Cuando el Señor nos dio esta religión tan maravillosa, en sus planes que no son equivocados y en su sabiduría, estaba para la eternidad, no que en el transcurrir del tiempo unas personas con un estudio determinado y ocupando unos cargos vinieran a decirnos a los demás que hay que cambiar y que hay que darle otra salida y darle otra visión a lo que nos dejó muy claro a través de nuestros primeros orientadores, de nuestras primeras, digamos, de Pedro y sus descendientes, de Pedro y su equipo, donde predicaron con su vida el Evangelio y dieron su vida por el Evangelio, porque ahora se le está poniendo límites al Evangelio y a la práctica del Evangelio. En este fin de semana yo tuve la oportunidad de visitar una iglesia católica y un sacerdote predicador muy bueno, y me fascinó porque el padre en la prédica que hizo a muchísima gente, porque estaban celebrando las fiestas patronales, les decía no a la comunión de homosexuales, no a la comunión de los que están viviendo en unión libre, no al pecado, no a lo que está diciendo todas estas personas que son apóstatas y que lo único que quieren es dividir la iglesia. No, porque el Señor muy claro nos dijo en su palabra, en el Evangelio, que eso no era permitido. Bueno, es decir, la posición de unos es querer ir con las modas y con los tiempos. Con lo que se está dando actualmente, en el modernismo. Que adaptar, modernizar, entre comillas, la iglesia adaptándola a las modas de turno. Pero eso no es el Evangelio. No. Cristo es uno, Cristo siempre, Cristo es el mismo, fue, es y será el mismo, y sin cambios en lo esencial. Sí, claro. Claro. Está bien que se adapten las
verdades de algunas la formas, ¿no? Iglesia, Ujú. para hacerlas más comprensibles Para el pueblo. según los cambios de las culturas y de los pueblos, que se adapte la expresión, el modo de entenderlas, pero no el contenido. Los dogmas no se pueden cambiar. No, no se pueden cambiar. Eso no. de que evolucionan, No, según decía Valdicieri, Sí. es una monstruosidad. No, la verdad no evoluciona. Evoluciona sí el modo de entenderla De y interpretarla. de interpretarla. Ujú. Pero no puedes... La verdad es la verdad. verdad es verdad, y la esencia de la verdad es la verdad. Por ejemplo, que el matrimonio es indisoluble, eso no puede cambiar. Que el adúltero está en estado de pecado mortal y no se le puede dar la comunión. Eso no puede cambiar. Eso no se puede cambiar. Bueno, ¿tú qué opinas? Bueno, como observan nuestros televidentes, el video se cubre una contextualización sobre una reunión que va a ver que es un sínodo. Claramente nos plantea que el sínodo es una reunión para generar un consejo, una asesoría al sumo pontífice, pero que no es el sínodo del escenario de las decisiones finales. No. Aún así, los pronunciamientos de cada uno de los obispos, y algunos obispos muy importantes que estarán en este sínodo, pues marcarán tendencias, ¿cierto? Y la tendencia, pues finalmente es la que generará un comentario después del sínodo. Entonces, en primer lugar, hay que orar mucho por el discernimiento de las personas que estarán en las mesas de trabajo en este sínodo. Ya bien mencionaba aquí el doctor Galat, la metodología, lo que es de forma, pues siempre evoluciona, además porque llegan herramientas a nuestro favor, tecnología, medios de comunicación, que nos hacen pues llevar una fe de avanzada, pero de avanzada no en un sentido contradictorio al dogma, sino de avanzada en la medida en que sean más las personas que se evangelicen en menor tiempo, sean más las personas que tengan clara la doctrina. Yo considero que si bien este sínodo debe evaluar las necesidades de los tiempos, esas necesidades de los tiempos modernos se evalúan para mirar cómo los temas doctrinales, cómo la tradición se puede predicar a los nuevos tiempos, ¿sí? Pero no cómo esta tradición se tergiversa o se manipula o se cambia. Porque finalmente allí, es decir, el sínodo es sobre la familia. En la familia es en donde se encuna la vida. Es un tema importantísimo. Sí, por ejemplo, toda la vida nos han dicho que la familia se es forma la primera expresión de comunidad. de hombre y una mujer, sí. Ajá. no de personas del mismo Se conforma sexo. por hombre y mujer y es la primera expresión de comunidad. Y como allí se encuna la vida y allí se enseñan los primeros valores, pues este debate que se dé en el sínodo va a ser sobre cosas fundamentales y trascendentales en materia de fe católica. Y cualquier ventarrón que mueva un hilo, ese hilo repercute en muchas consecuencias. Por lo tanto, yo creo que ese consejo, esos pronunciamientos, deben estar inspirados finalmente en la palabra y en el catecismo, porque no es el sínodo para debatir si hay modificaciones en el dogma, sino para revisar de qué manera se sigue pronunciando ese dogma, clarificar, por ejemplo, colocarlo en un lenguaje más entendible a las personas, que es, por ejemplo, la tarea que cumplen programas como el de Un Café con Galat, tratar de que las personas en términos sencillos entiendan la fe, entiendan la doctrina, ¿sí? Ahora, por último, es que quería centrarme en un puntico, esto a nivel general del video, pero quería centrarme en un punto. Me deja un poco preocupado si lo que los medios divulgan, porque no estoy seguro exactamente, digamos, en ese momento no alcanzo a leer el artículo, pero en donde el cardenal Marx dice que la iglesia alemana no es una filial de Roma. Bueno, primero de todo, Jesús instituyó la iglesia universal, ¿sí? Y cuando él dice que la conferencia, mencionan que de pronto se puede generar una independencia por parte de la conferencia episcopal y demás alemana, pues no puede ser, porque de hecho las conferencias episcopales son un modelo relativamente reciente en la historia de la Iglesia para poder sistematizar la reunión de obispos. Pero la obediencia del obispo de la iglesia particular es directamente con Roma. Eso sí debe quedar claro, la obediencia de la iglesia particular es directamente con Roma. Estas conferencias se crearon fue para unas reuniones territoriales, de lenguaje y demás. Más operativas. Claro, porque un país, por ejemplo, con 80 obispos, para la comunicación de ellos con Roma y a la distancia es muy difícil. Y quiero centrarme
en el lema episcopal del obispo del cardenal Marx, en donde dice, en su lema habla de la libertad, y él dice que la libertad es escoger el bien en libertad. Y hace una ronda, es decir, finalmente él mismo lo dice, la Iglesia ha enseñado a predicar la libertad, liberar gracias a la verdad que es Jesús. Bueno, Pero esa libertad es para escoger el bien, y el bien está inspirado en el dogma y en la palabra. muy bien, magnífico, pero vamos a escuchar a nuestros teleamigos. A nuestros televidentes que están, por supuesto, muy pendientes de poderse comunicar. Vamos a darle la bienvenida a Rafael desde Ocaña, el marcó el 018-115-116. Rafael, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido a Un Café con Galat, lo estamos escuchando. Gracias, muy amable. Un saludo al doctor Galat y a todos los que están aquí Gracias, en la mesa de Rafael, trabajo. adelante. En primer lugar, quiero aportar lo siguiente. La esencia de la Iglesia Católica es la palabra de Dios, los evangelios. Desde un principio, esos evangelios se transformaron por medio de los apóstoles, etcétera, etcétera, hasta nuestros días, la esencia de la cristiandad católica. El Papa es el representante de Cristo en la tierra, y todos los obispos, cardenales, sacerdotes, cristianos católicos, etcétera, estamos adheridos al Papa. El Papa actúa y es iluminado por el Espíritu Santo, la sapiencia del Espíritu Santo. Ahora, con el tema de los divorciados que pueden comulgar, pues en la Escritura habla sobre el dogma. Ya sería diferente, como el derecho canónico existe unas pautas por las cuales se puede anular el matrimonio ya establecido como matrimonio sacramental. Ahí hay unas anulaciones, pero hoy en día, con esta que dice la modernidad, la sociedad común no entiende qué es un sacramento de la Iglesia. Muy bien, Rafael, gracias. Sí, Rafael, nos inquieta mucho esto. Es que ni el Papa siquiera puede cambiar el Evangelio. Ese punto es fundamental. El Papa es infalible, pero no está encima del Evangelio, sino al servicio del Evangelio y de la palabra de Cristo. No lo puede cambiar. De modo que ni el Papa, repito, puede hacer esa modificación en los dogmas y en las verdades establecidas de la Iglesia. Si lo hiciera, sería hereje. Y con la herejía, de acuerdo con el Código Canónico, perdería automáticamente el ministerio. De modo que ni puede él siquiera. Eso tenemos que tenerlo muy clarito. Claro. Bueno, ¿hay otra llamada? Sí, señor. Tenemos también a Marta, que se comunica con nosotros desde Tunja. Ella marcó el 018-115-116. Marta, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenida. Para la mesa de trabajo encabeza el doctor Gracias. Galat. Mira, mi aporte es muy sencillo. Es lo siguiente, la palabra dice, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Igualmente, no dejará de cumplirse ni una tilde ni una letra. Mil gracias, Marta. Eso es parte precisamente de la identidad bíblica que estamos defendiendo, y que es la razón de ser, pues, de la Iglesia, mantener la palabra de Cristo y mantenerla intacta. Bueno, Señor, tenemos a Ana, doctor José, y la vamos a bien. recibir. Nos llama desde Bogotá. Les recuerdo, nuestra línea en Ana. Bogotá es 287-8355. Ana, bienvenida a Un Café con Galat. Mire, es que yo digo precisamente pedir oración para todo el mundo, pidiéndole al Espíritu Santo que desciende un rayo de luz del cielo, Espíritu Santo para el universo entero, y para el Papa y los obispos y todos. Hagamos la voluntad de Dios uno y trino. Y Jesucristo, que dejó las enseñanzas pidiéndole al Espíritu Santo, que él dijo que va, pero
siempre pidiéramos al Espíritu Santo. Entonces hay que es pedir y oración y mucho pedirle al Espíritu Santo. Sí, Ana, tienes toda la razón. Eso tenemos que hacer, rogarle incansablemente al Espíritu Santo, el Espíritu de unidad, el Espíritu de la verdad, que nos mantenga precisamente en las verdades de la Iglesia y que no nos deje vacilar. De modo que pedirle, rogarle intensamente al Espíritu. Y además es el alma de la Iglesia. Claro. Y es la garantía de que no la dejará errar como Iglesia. Bueno, ¿hay más llamadas? Sí, señor, tenemos muchas llamadas en este momento. Les agradecemos a todos ustedes el comunicarse con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a Marta, que nos llama desde Bucaramanga. Buenas noches, bienvenida. Sí, buenas noches para la Buenas mesa de noches. trabajo. Adelante, Marta. Felicitaciones, Adelante. pero me parece terrible Marta, eso. antes de que continúe, le voy a pedir un favor muy importante. Va a bajarle usted todo el volumen a su televisor y únicamente nos escuchamos por el teléfono para que así no tengamos ese retorno que seguramente le hace difícil escucharnos. ¿Listo? Bueno, ya. Bueno, ok, adelante. Y que me parece terrible lo que acabé de ver y oír. Me parece mucho, por eso toca pedirle mucho al Espíritu Santo para orar por el Santo Padre, para que el Espíritu Santo lo ilumine, le dé la sabiduría, porque esto está terrible. Eso es uno de los llamados de la Virgen Santísima de la apostasía, de la herejía. Sí, Marta, precisamente eso nos conduele y nos tiene lleno de preocupación. Esperamos que el Santo Espíritu ilumine a todos y les dé el discernimiento para mantener la verdad. ¿Habrá otra? Sí, señor, tenemos más llamadas. Ahora está con nosotros Alexander desde Bogotá. Alexander, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, muy interesante el programa. Yo tengo dos inquietudes. Si es en el video los obispos, los cardenales que están hablando, o sea, ellos son la máxima autoridad en este momento representando la Iglesia, o si hay personas que pues tengan un mayor rango para que los puedan reemplazar pues por esas ideas, ¿no? Que quieren tratar de darle a la gente, a los fieles, a toda la Iglesia católica. O sea, el Papa, que es consciente de eso, ¿por qué no él hace el reemplazo pues con esas personas que quieren inculcarnos eso, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué beneficio o con qué propósito, con qué fin, o sea, qué ganan ellos, esas personas que quieren pues equivocadamente proponer, ¿no? Hacer esas propuestas en el sínodo? Bueno, primera pregunta, ¿Por qué no se cambian los cardenales? ¿por qué no se cambian estos cardenales? Eso depende del Papa. Precisamente la opinión del Papa final dirá cuál es la línea que él debe escoger. Pero eso sí, ni el Papa, repito, ni él siquiera, con todos sus poderes, él no puede cambiar el Evangelio, no puede modificar las palabras de Cristo, no puede modificar el mismo magisterio de la Iglesia que se ha concretado en dogmas. Dogmas quieren decir verdades de fe que debe creerse con fe divina y divina los fieles. Nosotros no podemos echar para abajo los dogmas, no podemos alterarlos, no podemos modificarlos, nada de evolución del dogma, ni siquiera el Papa, repito por tercera vez, es que ni él, nadie puede tocarlos, porque es tocar el Evangelio y rectificar a Cristo. ¿Con qué autoridad rectificamos a Cristo? Si el Papa es un servidor, es el primer servidor de la Iglesia, y a él le debemos obediencia, en la medida en que él sea fiel al Evangelio y a Cristo. Bueno, ¿hay más llamadas? Muchas llamadas, doctor José, pero hay una segunda pregunta que resolver, ¿verdad? Sí, dice que qué ganan ellos al querer... Eso sí, Alexander, tenemos nosotros que preguntárselo a ellos, ¿qué es lo que quieren conseguir? Me imagino, esto yo no tengo seguridad,
pero me imagino que muchos de ellos están defendiendo posiciones propias. Personales. Por ejemplo, cuando dicen que hay que echarle la bendición al homosexualismo, no me atrevo a afirmarlo, pero hay Pero lugar queda para... la duda. Pero queda la duda. ¿Será que tienen interés personal? Siguiente llamada. Bien, vamos ahora con María desde Bogotá. María, buenas noches. Aló. Aló, María, la estamos escuchando. Gracias, buenas noches. Bienvenida, buenas noches, adelante. Los felicito por el programa, me encanta muchísimo. Claro que estamos viviendo actualmente unos momentos críticos, toda la iglesia, bien lo sabemos que estamos viviendo momentos de confusión, lo dice muy bien el padre Stefano Gobi, ¿no? Momentos de tribulación, momentos de confusión. Es el momento más clave que tenemos que orar los unos por los otros y especialmente como lo pide el Santo Padre, oremos por él. El año pasado decía el nuncio apostólico Ettore que decía que la gente anda como confundida, pero que realmente el Papa no va a cambiar nada y el Papa no puede cambiar nada, porque realmente desde el Génesis lo dice muy bien que hombre y mujer los creó, ¿no? Exacto, desde el Génesis, varón y hembra, hombre y mujer los creó y les dio el mandato, creced y multiplicaos, que por sustracción de materia creo que es imposible que lo cumplan dos personas del mismo sexo. Sí, imposible. Claro, imposible. Imposible. Siguiente llamada. Siguiente llamada, nos vamos con José. Buenas noches, bienvenido. ¿De dónde? De Bogotá, sí, señor. Sí, Hola, José, buenas noches. sí, Adelante, lo estamos escuchando. buenas noches. Hago un favor, es para hablar sobre el tema que están diciendo que una iglesia, dos papas, dos iglesias. Yo diría que se hiciera una reunión y que cada uno hiciera su iglesia. Digamos ahí miti, pues que los que están en esta apostasía que hagan su iglesia como la han hecho los hermanos separados y nos dejen en paz nuestra iglesia, que somos muchos los creyentes. Muy bien, José, eso esperamos. Precisamente que los herejes se aparten. Sí, y que no estén obstaculizando y no estén llevando a la gente a la confusión. Exacto. Que ellos decidan reunirse solitos. Digamos que ante la llamada de José nos podemos remitir a los pasados separaciones de la Iglesia Católica, de pequeñas tendencias, corrientes que se han separado, precisamente personas, en algunos casos clérigos y demás, que han llegado muy lejos dentro de la Iglesia Católica y ya llegando lejos quieren promover algunas cosas que contradicen el dogma y la doctrina de la Iglesia y finalmente han debido separarse. Quiero compartirles que hoy, entre los discursos que el Santo Padre ha mencionado últimamente en sus dos visitas conjuntas Cuba y hoy, desde hoy en Estados Unidos, ha mencionado pues algunos elementos en defensa de la moral. Todos pensaríamos que por estar de pronto en los Estados Unidos, una sociedad pues últimamente muy liberal, él de pronto iba a mencionar un lenguaje muy al son de lo que la gente, y ahí sí como decía, las estadísticas quieren escuchar. Pero ha hecho algunos llamados para que el hombre caiga en cuenta de la moralidad y el designio de Dios. Y ha pedido a los obispos. Yo creo que hay que orar mucho porque tal vez hoy no los escuchamos, pero también entre las personas que quieren promover nuevas tendencias como el matrimonio homosexual, la ordenación sacerdotal de mujeres y demás, entre esos hay muchos clérigos y por ahí un obispo norteamericano. Y el Santo Padre ha mencionado algunas cosas para seguir defendiendo la fe y la doctrina. Antes nos preguntaban que qué papel juegan los cardenales. A ver, por encima de todos nosotros en materia de iglesia, primero que todo está Dios, está Cristo. En inspiración está el Espíritu Santo. El Santo Padre es el vicario de Cristo y es la cabeza terrenal de la iglesia. Y los cardenales son obispos, pero entre todos los obispos, los cardenales deben ser sus amigos más cercanos, sus consejeros.
Pienso yo que los cardenales no están para decir la Iglesia Europea se va a separar en caso de que no ceda, el Vaticano no ceda en flexibilizar. Eso está muy mal, porque los cardenales deben ser los amigos más cercanos del Santo Padre, ¿sí? Deben aconsejarlo y asesorarlo. Lo que yo creo que debemos pedir mucho es que haya mucha oración para que el Señor se manifieste en medio de las personas que tienen el poder en la Iglesia. Gracias, muy amable. Vamos con una última llamada, doctor José. Nos acompaña desde Cali Luz Marina. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, felicitaciones por tan maravilloso programa. Mi aporte es el siguiente. Esta es una de las profecías de la Virgen de Fátima. La estamos viviendo, como muchas otras. Mi aporte es el siguiente: los que somos creyentes y los que estamos en comunión con el Señor, nuestra obligación, nuestro deber es orar por esas almas de esas personas que están equivocadas. Pero para poder que esa oración llegue como debe ser, debemos primero estar congraciados con el Señor. Gracias. Sí, hay que orar. Luz Marina, exactamente. Varias personas nos han dicho y no sobra insistir en la oración. Pero ¿hay más llamadas? Tenemos muchas llamadas, doctor José. Tenemos que hacer una pausa, si a usted le parece. Después de la pausa vamos con nuestros televidentes. Ya volvemos. Esto es Un Café con Galat. Un Café con Galat. Un Café con Galat. Continuamos en Un Café con Galat. Les recuerdo, el tema del día de hoy es Dos Papas, Dos Iglesias. Este programa está siendo visto en este momento en muchos lugares del mundo a través de www.teleamiga.com, y ya más adelante les voy a recordar por qué estoy dando esta página donde ustedes pueden contactar el programa del doctor José. También quiero recordarles que pueden comunicarse en este momento marcando nuestra línea gratuita nacional 018-115-116 o nuestra línea en Bogotá 287-8355. De igual forma, como sé que quedan muchas dudas y muchas cosas por comentar y por preguntar, quiero recordarles que pueden escribir a uncafe@teleamiga.com. Doctor José, y me he tomado el espacio para dar ese correo porque yo sé que usted tiene amigos alrededor de todo el mundo y que hoy quiere saludar a una amiga muy especial que le ha escrito un mensaje. Sí, me lo escribió desde Hawái. Imagínense ustedes, Teleamiga tiene un cubrimiento vía satélite de toda América, de toda Europa, y un pedacito de África, el norte, y un pedacito de Oceanía, pero que lleguemos a Hawái, no. ¿Cómo llegamos? Precisamente por internet. Sí, señor, a través de www.teleamiga.com. Exacto. Pero entonces vamos a darle lectura a este mensaje que nos llega de Hawái. Y así nos lo dice nuestra amiga Adela Gabriela Guerra de Honolulu, Hawái. Y nos dice: doctor José Galat, aquí reciba un saludo desde las islas de Hawái. Aquí le escribe una gran admiradora de su programa que tanto bien nos hace y nos enseña todo sobre nuestra fe. Siempre lo veo por vía internet y me da tanta paz cuando escucho su programa. Más que nada le escribo para decirle y pedirle que ore por mi salud, tanto de espíritu como física, y también por mi familia Guerra Chumpitasi, sobre todo al niño lindo Emanuelito. Otro saludo al doctor Rafael Arango, que también veo su programa. Pídale que incluya mi nombre en sus oraciones. Al Espíritu Santo, por mi familia. Salúdeme a la doctora Ana Cecilia y también a Ana Beatriz. Y gracias a su teleamiga. Y nos dice Adela, gracias en su idioma, Mahalo. Muy bien. Mahalo. Ah, Mahalo. Mahalo. Bueno. Gracias en hawaiano. Le diría también a Adela, primero, que con mucho gusto colocamos las oraciones que se requieren para su familia y para ella, esas que nos ha pedido. Es parte de la solidaridad que tenemos que tener unos con otros. Eso es el dogma precisamente de la
esta colaboración de las personas. Bueno, después les digo el nombre. También podemos decirle que le vamos a hacer extensivos los saludos a Beatriz, que hoy no está con nosotros. Pero Adelita, ¿cómo nos encantaría que de pronto pudiéramos comernos una pizza hawaiana hecha por ti y decirte majala? Gracias. Uy, doctor, está muy bien. Bueno, pues mientras tanto, y esperamos que nos hayan visto en Hawái, pues vamos a recibir a Ángela, que se comunica con nosotros desde el dogma Bogotá. de la comunión de los santos, ¿verdad? Dogma de la comunión de los santos. Él quiere decir unos por otros, lo que dice San Pablo, orad unos por otros para que os salvéis. Qué importante, ¿no? No quedarnos nosotros orando únicamente por nosotros mismos, porque eso es algo de egocentrismo. Orar unos por otros. Y es que cuando se ora por el otro se recibe más bendición. Claro. Bueno, Sí, señor. ¿vaya Sí, más? tenemos varias llamadas desde Ángela. Bogotá. Está con nosotros Ángela. Buenas noches. Ángela. Aló, Ángela. Bueno, entonces vamos con Danilo desde Bogotá también. Danilo, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenido a Un Café con Galat. Adelante. Gracias. Adelante, lo escuchamos. Bueno, un saludo muy especial a todos los panelistas, en especial al doctor Galat, felicitarlos por este gran programa que da bastante fuerza en nuestra fe en Colombia. Con respecto al programa, quiero tocar 3 punticos muy importantes. Para los difíciles momentos que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en el mundo, tenemos que primero los católicos purificarnos, ¿verdad? Internamente, por medio de la oración, por medio de la caridad, por medio de la penitencia. Esto nos va a permitir que el Espíritu Santo esté más pleno en nosotros, para que nos dé el mayor discernimiento, que es muy importante en estos momentos, y para que la acción de la intercesión de la Virgen María sea más eficaz, más plena en nosotros. Luego de esta purificación vendría la preparación católica, es decir, dejar de ser unos ignorantes católicos. Bien ha dicho Dios que su pueblo perecerá por ignorancia. Entonces, en la medida en que nos preparemos como católicos, vamos nosotros a poder estar más en expectativa, lo que ustedes han dicho mucho en su programa de velad y orad. Esta expectativa nos va a permitir que nosotros podamos, con el discernimiento del Espíritu Santo, la intercesión de la Virgen, poder detectar a los apóstatas o los engaños que nos quieren dar, y podernos guiar a nosotros mismos y poder guiar a nuestro prójimo, empezando por nuestra familia. Entonces es muy importante estos 3 punticos tenerlos en cuenta. Les agradezco nuevamente por su programa y por dejarme participar en él. Muy buenas noches. Mil gracias, Danilo, y no sobra que repitamos continuamente. Claro, por ignorancia perece mi pueblo, como dijo el profeta. Pues para evitar esa ignorancia, muéstrenle 2 cositas que nosotros aquí recomendamos continuamente. Primero, la Biblia directamente. Ojalá los evangelios, si no los conocen. Segundo, segundo, el catecismo de la Iglesia Católica. Muéstrales allá. Muéstrales aquí. Catecismo de la Iglesia Católica. 2 obras muy importantes para vencer esa falta de conocimiento, esa ignorancia que puede llevarnos a la perdición. Por ejemplo, sobre todo en estos momentos tan álgidos, tan difíciles, en que requerimos el de discernimiento, pues una de las del discernimiento viene conociendo la verdad, claro, para poder optar por un camino y para defender, y no dejarnos engatusar con soluciones que son contrarias al Evangelio o a Cristo. Conocer la verdad. Segundo, y muy importante, o es lo primero, pero muy importante, orar continuamente al Santo Espíritu y a la Madre de Dios, María Santísima, que es la Madre de la Iglesia, y ella en su Inmaculada Concepción, que es absolutamente contraria a todas las herejías, porque el que está con María no entra en negación de las verdades de la Iglesia. No se pierde. No se pierde. Bueno. Vamos con Ricardo. Tenemos a Ricardo en línea. Buenas noches. Bienvenido. De Bogotá, doctor José. Doctor José Galat, buenas noches. Adelante, Ricardo. Le mando un beso y un abrazo en Cristo Jesús. Yo lo quiero mucho y lo admiro mucho por su programa. Y todos los que están ahí presentes, bendiciones.
Padre, mire, doctor José Galán, el tema que usted está tocando, y no sé si me salga un poquito del tema, todo esto que está sucediendo es porque la gente no ama la Eucaristía, no comulga. Le sacamos miles de disculpas a la Eucaristía, es que estoy haciendo esto, es que estoy haciendo lo otro, no. Todo esto lo que sucede es porque la gente ya no tiene fe. Porque las parejas se separan, los matrimonios, porque no tienen a Dios presente en la vida y no comulgan. A mí qué me pasa en el trabajo, yo le digo a los compañeros, mira, aquí está el Santísimo. Cuando pasamos a una iglesia, mira, aquí está el Santísimo. ¿Y esto qué es? Este muñeco eso no oye, ni ve, ni hace nada. Entonces ellos no creen. Y si uno les habla de Dios y de la Eucaristía, ay, qué pereza, qué jartera. Entonces eso critican. Entonces vuelvo y recargo yo. Si no tenemos presente la Eucaristía y la comunión, no somos nada. Sí, Ricardo, precisamente vuelvo sobre el tema anterior. Muchas personas no comulgan sencillamente por ignorancia, porque no saben que lo más grande y lo más importante que tiene nuestra Santa Fe es precisamente la Eucaristía, es el centro de toda la Iglesia. ¿Qué es la Eucaristía? Es nada menos que comernos a Dios, que se ha hecho hombre por amor a nosotros, para que nos lo podamos comer. No solo se hizo hombre, se sacrificó en la cruz, y ese hombre sacrificado en la cruz, hombre divino, es Dios, y Él quiere que nos lo comamos para tener la fuerza, precisamente la fuerza para poder vivir la verdad, vivir el bien, es eso. Entonces la Eucaristía es importantísima, pero ¿cómo llegar a la Eucaristía? Conociendo, volvemos, la Biblia y el catecismo. Pero segundo, muchos no comulgan, no solo por ignorancia, hay unos que desgraciadamente se van al otro extremo, que comulgan estando en pecado mortal, y eso es peor ofensa al Señor. No comulgar es despreciarlo, despreciar el alimento de vida eterna, despreciar el sacrificio salvador que el Señor hizo en la cruz y que anticipó en la última cena. Eso es la comunión, sacrificio de Cristo actualizado, anticipado en la última cena, convertido en maná de vida eterna, en alimento de vida eterna. Pero hay que recibirlo con dignidad, porque como dice también el apóstol, quien come y bebe quien come la carne de Cristo y bebe su sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. De modo que mucho cuidado también de eso, de acercarme a recibirlo en pecado mortal y sin haber previamente confesado ante sacerdote. Ojo, sacerdote, si es pecado mortal, para poder recibir dignamente al Señor. Gracias, Ricardo, por tu llamada. ¿No hay más? No tenemos para ahora, doctor. Entonces ahora, viendo todo esto, yo no puedo menos de recordar unas palabras que dijo el Papa Juan Pablo II, pero antecitos de ser Papa, como un año antes de ser Papa, él viajó a los Estados Unidos a un congreso mariano en Filadelfia, 1976, y hizo una declaración que ha resultado profética. Vamos a verla en un video que también tenemos preparado. Adelante, video. En un discurso durante el Congreso Eucarístico de 1976, para la celebración del bicentenario de la firma de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, dado por el cardenal Karol Wojtyła, 2 años después Papa Juan Pablo II, el purpurado entonces dijo: ahora estamos parados frente a la mayor confrontación histórica que la humanidad ha experimentado alguna vez. No creo que el círculo de la sociedad americana o todo el amplio círculo de la comunidad cristiana se dé cuenta de esto completamente. Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, entre el Evangelio y el anti-Evangelio, entre Cristo y el anticristo. El enfrentamiento se encuentra dentro de los planes de la divina providencia. Está, por lo tanto, en el plan de Dios, y debe ser un juicio que la Iglesia debe asumir y afrontar con valentía. Muy bien, escuchábamos ahí las palabras del Papa Juan Pablo, del Santo Papa ahora Juan Pablo II, doctor José. Muy bien, miren que han resultado proféticas. Proféticas, sí. Proféticas, pero impresionantemente exactas. Eso es lo que estamos viendo ahora en esta confrontación entre unos obispos fieles al Evangelio y otros obispos
modernistas que se han apartado del Evangelio con grave peligro de cisma, división, 2 iglesias, 2 papas, 2 ranchos, dijéramos. 2 tiendas. 200, claro. Eso es sumamente grave porque les dije además, no es solo separación, es una separación con herejías y con apostasías. Y esa es la diferencia entre el sínodo de ahora y el de hace 5 siglos, que se presentó más o menos a fines de la Edad Media y que hubo 3 papas y duró como cerca de 70 y pico de años. Pero en esa época no hubo herejías, hubo reivindicación del título de papa legítimo por 3 distintos pontífices, pero ninguno de ellos ni su séquito incurrieron en herejías como ahora. Por eso lo de ahora es muchísimo más grave. Pero esa confrontación nos remite a otra cosa de la cual hemos hablado aquí en otras ocasiones. Yo les he hecho programas aquí sobre el tercer secreto de Fátima. Recuerden ustedes, tercer secreto de Fátima, revelado por la Virgen a los niños, a Lucía y a Jacinta y a Francisco, especialmente a Lucía y a ellos. El secreto que le dijo la Virgen que no lo podía revelar sino hasta determinada fecha, creo que el año 60, que fue entregado al Papa en ese momento. Y el Papa de ese entonces lo leyó y después omitieron la publicación. Un cardenal de allá, creo que era el cardenal, a ver, no recuerdo ahora el nombre, un cardenal importante que era el secretario de Estado, así se llamaba. Él dio a conocer, echó un comunicado y dijo, entre otras cosas, ese secreto se refería a la revelación profética que la Virgen le hizo a los niños de Fátima, diciéndoles que un obispo con hábito blanco huiría de Roma en el momento en que Roma sería invadida por una fuerza, parece que comunista, y que trataría de tomarse la ciudad, y hizo una persecución y sangrienta en el Vaticano. El Papa huyó, y el Papa que huye es víctima precisamente de unos sicarios que le disparan o algo así. Entonces, con ocasión del atentado que sufrió San Juan Pablo II, el Vaticano dijo, no, eso ya se cumplió allí. Pero eso no era cierto. No era cierto porque precisamente no hubo esa invasión a Roma. Esto ya queda faltando, todavía está en espera. No tenía que ver con eso. Y de hábito blanco, que mientras huía fue emboscado por las fuerzas estas negativas comunistas, neocomunistas, y muerto. De modo que no es cierto. Primero porque no murió, únicamente fue eso. Segundo, que fue en el Vaticano, no fuera del Vaticano. Tercero, porque no hubo una invasión. Fue el Aga, el turco asesino, que le disparó únicamente a él. De modo que eso queda por cumplirse. Tercer secreto de Fátima nos remite a esta situación. ¿Qué es el tercer secreto? Hubo mucha especulación, que era la Tercera Guerra Mundial, que era un satélite que iba a venir e iba a crear una destrucción general en el mundo. Sí puede ser eso, pero había una parte en ese secreto, una tercera parte se refiere a esta situación que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque resulta que en el tercer secreto alcanzó a decirlo Lucía, una de las videntes. Que recibe esta revelación de parte de la Virgen, que le dice, y en Portugal se conservará la fe. ¿Qué quiere decir eso? No más. En Portugal se conservará la fe, un pedacito que alcanzó a decir del tal tercer secreto. ¿Qué quiere decir eso? Que versa precisamente sobre la herejía que estamos enfrentando actualmente. Herejía y apostasía, negación de las verdades de fe, que ustedes lo oyeron en el video que les dimos. Entonces, sin embargo, Portugal se preservará de esa horrible herejía, de esa horrible negación de las verdades.
Por eso quiero decir que el tercer secreto tiene que ver con esta situación que estamos viendo. Y vamos a ver un poquito más a espacio este tercer secreto y la relación que tiene con la herejía que se está cocinando en Roma. Miren ustedes, con el padre Gobbi, tú tienes, muéstreles el libro, lo que dijo, a ver, ¿tienes el 13 de mayo? Sí, señor. A ver, el 13 de mayo de 1990, miren lo que la Virgen le dijo al padre Gobbi. ¿Hablo de Rusia primero? Sí, Rusia, no, perdóname, en 1995, el 11 de marzo. No, no lo tengo yo, 11 de marzo. ¿Tú? Pero no me sé ahora. No. Yo tengo la del 13 de mayo, doctor. No, por favor, entonces, bueno, perdóname. Lee aquí. Miren lo que la Virgen le dice en ese libro, vuelvo a mostrarlo. Una vez más, el padre Gobbi recibe en Fátima, Portugal, el 11 de marzo de 1995, un mensaje que desglosa en dos el tema del secreto de Fátima y que conciernen a la Iglesia y a la humanidad. En el mismo lugar donde me aparecí, quiero manifestaros mi secreto. Mi secreto concierne a la Iglesia. En la Iglesia se llevará a cabo la gran apostasía, que se difundirá por todo el mundo. El cisma se realizará en el general alejamiento del Evangelio y de la pérdida de la fe. En ella estará el hombre de la inequidad, que se opone a Cristo y que llevará a su interior la abominación de la desolación, dando así cumplimiento al horrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel. Mi secreto concierne a la humanidad. La humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad, de la rebelión contra Dios y de la abierta oposición a su ley de amor. Ella conocerá horas de su mayor castigo, que ya os predijo el profeta Zacarías. Bueno, ya vieron el padre Gobbi, quien recibe también de la Virgen María un mensaje explicando el tercer secreto de ella en Portugal. Pero miren ustedes lo que... hoy hay otros videntes que concuerdan en esto. Por ejemplo, en la Salet, esa profecía que Juan Pablo II calificó de reina de las profecías, en la Salet de 1846, en un pueblecito de Francia, dos campesinos reciben estas revelaciones y les dice la Virgen: en Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y aquí Ana Catalina Emmerich, una vidente alemana que a fines del siglo XVIII, en 1774-1824, pero a principios del siglo XIX, fines del XVIII y principios del XIX, recibe mensajes también. Ella es beata, muy seria, Ana Catalina Emmerich, que entre otras cosas vive citando el doctor Rafael Arango con gran lucidez y con gran inteligencia. Ella dice, miremos: vi una fuerte oposición entre dos papas, y vi cuán tan funestas serían las consecuencias de esta falsa iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Cuando esté cerca el tiempo del reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará en contra de la unidad de Dios y de su iglesia. Al acercarse más el fin de los tiempos, más se extenderán las tinieblas de Satanás en la tierra, y mayor será el número de los hijos de la corrupción, mientras que el número de los justos disminuirá proporcionalmente. Bueno, Luz de María, la vidente costarricense, que actualmente vive, entre otras cosas, en marzo de este año, miren lo que recibe como mensaje también. Se enrumban al crisol, la iglesia de mi hijo será fuertemente estremecida,
purificada, y en esa purificación padecerán todos mis hijos, sufrirán a causa de su propio mal, deben pasar por el crisol para salir victoriosos luego de la gran prueba final. La fe debe permanecer en cada uno de ustedes, siendo la gran columna inmovible. Hijos, necesitan orar, deben ser almas orantes que vivan, obren y actúen en la voluntad de mi Hijo, guiados por el Espíritu Divino, para que en las pruebas no caigan y queden sin levantarse, sino que al tropezar, la fuerza del amor hacia mi Hijo y hacia esta Madre les dé la bendición de levantarse nuevamente y retomar el camino. Bueno, ya ven ustedes, todo concuerda, todo confluye a lo mismo. Distintos videntes, distintos profetas posbíblicos nos están mostrando la gravedad del momento porque estamos atravesando. Dos grupos enfrentados, uno de los fieles, de los que están con el Evangelio, de los que quieren mantener la palabra de Cristo, y los otros que quieren adulterar esa palabra con sofismas, por ejemplo, que la misericordia, por favor, la misericordia no puede estar reñida con la verdad. Ya lo hemos visto en programas anteriores. Recuerden lo del hermosamente en el Salmo, la verdad y el amor se besan. Se besan, sí. Hacen cita, tienen una cita. Salmo 53:11. Salmo 85:11. 85:11. Sí. Hermosa expresión. De modo que no se puede hablar de la misericordia para falsificarla. ¿Cristo fue misericordioso con el pecado? No, con los pobres. A la adúltera, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Yo no te condeno, pero vete y no peques más. Jesús no puede contemporizar con el pecado. Ojo, que es lo que quieren los apóstatas. Darle la comunión sin mayores requisitos a los adúlteros, a los que viven en relación homosexual y a los abortistas. Eso de ninguna manera. De modo que, mis queridos teleamigos y teleamigas, mucha oración, mucho discernimiento, mucha estudio de la Biblia y del catecismo de la Iglesia, catecismo, para no dejar que nos hagan comulgar con ruedas de molino. Y cada uno va a tener su minuto, ¿no? Su minuto. Bueno, antes de dar mi opinión, quiero decirles que para las personas que nos han pedido el libro del Padre Gobi, lo van a comprar aquí en Bogotá. Van a anotar los siguientes números. El fijo es 806-6256. Repito, 806-6256, aquí en Bogotá. ¿Quién lo vende? Y lo vende el señor Benjamín Pérez. Dicen que es el responsable acá en Bogotá. Y lo pueden llamar al siguiente teléfono celular, 316-465-1861. Repito, 316-465-1861. Las personas interesadas en adquirir el libro del Padre Gobi, que estuvo bastante agotado. ¿Y qué les quiero decir yo al ver este tema y ver lo que le está aconteciendo a la Iglesia? Orar, practicar los mandamientos, practicar los sacramentos, tener obras de misericordia y hacer cadenas de oración por los purpurados que se van a reunir en este sínodo para que sea de frutos abundantes y que sean los frutos del Espíritu Santo. Y por lo tanto, orar muchísimo y rodear al Santo Padre, que en últimas es el que tiene que tomar las decisiones, para que sean unas decisiones inspiradas en el Espíritu. Tu minuto. Sí, señor, muchísimas gracias. Pues realmente unirme a lo que está diciendo la doctora Ana Cecilia y a lo que muchos televidentes y pues todos estamos pensando, y es
precisamente el poder unirnos en oración. Muy importante orar por el Santo Padre en este momento para que todas las decisiones sean las acertadas, pedir al Espíritu Santo que por supuesto inunde la iglesia. Y le voy a pedir, doctor José, una partecita de este minuto para poder contarle a todos nuestros televidentes que está muy próximo el Congreso de Oración y Liberación el domingo 27 de septiembre en el Colegio San Fasón con el padre, ya les digo, con el Luis Eduardo Guzmán y con el cantante Félix Pimentel, un predicador católico. Así que bueno, pues pueden comunicarse con los teléfonos 516-9007 o 578-1888. Doctor José, qué gusto acompañarlo hoy. Gracias, muy amable. A ver, Cristian, tu minuto. Bueno, pues no queda más que recordar que la institucionalidad de la Iglesia es uno de los regalos más importantes que Jesús nos dejó, que lo dejó instituido inicialmente en Pedro, también en sus discípulos, quienes hoy en día pues están representados en el Papa y en los obispos. Oremos mucho por ellos, por nuestros jerarcas, tengamos fidelidad a la vida sacramental, a la vida de oración, a la comunión, y también oremos por algunos laicos que estarán presentes en el sínodo, pues son miembros del Consejo Pontificio, entre ellos Isabel y Humberto Botía, que son colombianos, dos laicos que estarán muy cerca de este sínodo, y pues debemos orar por ellos para que también puedan hacer sus aportes. Bueno, y Lucho Rojas, que también va a ir. Bueno, Luis Rojas, sí. También va a estar en el sínodo, muy bien. Bueno, yo quiero decirles esto, una magnífica noticia antes de despedirme. La recibí hoy mismo. Dice, los obispos polacos hacen pública su postura ante el sínodo de familia. Hay absoluta unanimidad Qué bueno. en todos los obispos polacos con el Evangelio, Qué bueno. con Cristo y con la verdad. Y eso es la invitación que también les hacemos a ustedes, con el Evangelio, con Cristo y con la verdad. Y ni un paso atrás. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, pues invitarlos a que sigan comunicándose a este correo electrónico uncafé@teleamiga.com y que pueden ver este espacio y por supuesto toda la programación de Teleamiga Internacional en www.teleamiga.com. Hasta pronto. Un café con Galat.